Dicen, En la semana. esto con el verdadero flow, pues no creo que va a alcanzar esa falla, no es. Por ahí están rapeando, le dicen. Ya le voy a rapear yo también. Buenas noches, me presento, mucho gusto. Analizo el panorama, directo a la trama, fluye intensamente con inteligencia, mira mi nitidez. Casi, casi. Casi, casi. Las rimas. Ya a la batalla de los gallos, a Red Bull, tienes que ir ahí. Oye, a los gallos. Me pongo una cresta nomás de aquí y ahí le canta y así. Ahí Sí, en la Carolina, ahí saben hacer el concurso de eso de rapeo para entrar a la Nacional de Ecuador. ¿Sí has visto las batallas? sí, ahí saben hacer en el parquecito, saben hacer. O Ah, atrás, o del donde patinan, en la parte de atrás, ahí saben hacer. sí. Sí he visto unas 5 veces. Por ahí estudiaba hace 6 años, o hace Oh, 7. yo pensé que estudiaba su ex. También, pero ya hace 10 años. Ya no sé Puta ni madre. cuántos años tengo. Ya, vamos, el día de hoy vamos a hablar sobre la Constitución de Ecuador y cómo nos involucra más que todo en el Estado ecuatoriano, cómo nos involucra a nosotros y cómo funciona. ¿Qué es una constitución? Pues es una ley fundamental y está escrita para todo el país, involucra a todos. Establece derechos, los deberes que ya vimos los derechos, deberes, pero también establece una organización del Estado y sus principios, es decir, en la Constitución está cómo se va a manejar la economía, cómo se van a manejar las leyes, cuando hay casos de corrupción, etcétera, todo está en la Constitución. Por curiosidad, si nosotros descargamos, vemos que la Carta Magna es muy extensa, casi 300 hojas, es un tomo ahí, parece la Biblia, pero ahí está escrito todas las leyes que son necesarias. Aquí en Ecuador, como ya conocemos, la Constitución fue aprobada en 2008 en Montecristi, en la Asamblea Constituyente que impulsó el expresidente Rafael Correa, que fue la anterior, pero como se había mencionado en historia, hay como muchas constituyentes aquí, se han repetido, ojalá ya el país entre en una estabilización, porque si nosotros leemos la historia de Ecuador, siempre ha estado inestable, no hay es que esa estabilidad, más que sea de una sola constituyente, siempre quieren cambiar. En esa constitución reconoce a Ecuador como un Estado constitucional de derechos y de justicias. Por eso es que a veces no nos parece muy bien, como hablábamos ayer de los derechos de cuando cometen un delito, etcétera. Pero está en la Constitución, sí, hay que respetarla más que todo, porque como sabemos, la Constitución está por encima de todo para respetar esos derechos y justicia. Y más que todo, esta constitución, como ya vimos ayer, es del summa causa y es del buen vivir. Es una constitución que involucra la plurinacionalidad más que todo. Aquí tenemos las características de nuestra constitución, que es suprema, es democrática, participativa, garantista, y más que todo, en esta sí es lo único bueno, que reconoce derechos a la naturaleza. Es como que a la naturaleza le dan derechos. Por eso tenemos aquí en Ecuador numerosos parques ecológicos, el parque por ahí del Cotopaxi, es como centros protegidos. En la Amazonía hay más que todo. Con Suprema nos referimos a que está por encima de todos los poderes, es decir, ningún presidente puede estar encima de la Constitución. Si en la Carta Magna está que solo se puede reelegir 2 veces el presidente, pues no puede más y por eso tiene que cambiar de presidente o dejar el cargo. Es democrática porque cada 4 años, como establece la Constitución, vamos a elecciones, vamos a elegir cada una de las personas porque es nuestro deber más que nuestro derecho porque es obligatorio. Es participativa por lo mismo, porque participan todas las funciones del Estado. Ya vamos a ver cuáles son. En Ecuador es un poquito raro, es diferente, yo les decía. Aquí en Ecuador tiene 5 poderes, en la mayoría de países solo tiene 3 poderes del Estado, que ya los vamos a ver. Es garantista, es decir, que garantiza el respeto de esos derechos de cada eh, persona, el ambiente, etcétera, de cada persona que establezca la Constitución más que todo. ¿Cuáles son los principios fundamentales de esa Carta Magna? Primero, la soberanía, luego la justicia social, la equidad, como ya mencionábamos, la plurinacionalidad, la interculturalidad y la solidaridad, que eso está escrito en la Carta Magna. Más la hicieron para
incluir a esas etnias que antes en las constituciones no existían, no las ponían, no las incluían. Ahora esta constitución sí la tenía. Es alguna de las cosas positivas que tiene esta constitución, porque todos tienen sus pros y sus contras, pero eso es lo que tiene de bueno. Incluyó a todas las etnias que tenemos más que todo reconocidas aquí en Ecuador. En el Estado ecuatoriano, la organización política del país tiene que ser democrática, participativa, descentralizada e incluyente. Ya vamos a ver, democrático ya sabemos que es por lo que se elige cada 4 años, todas las personas tienen el mismo deber. Participativo de igual manera, es porque todos participan, así sea obligado, participan. Descentralizado porque cada uno tiene su función. Incluyente porque la mayoría de esta constitución incluyó a todos los pueblos y nacionalidades que antes eran excluidas. Y aquí tenemos las funciones del Estado. Como mencionaba, en la mayoría de países solo tienen las tres primeras, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. No hay más en los demás países. Aquí en Ecuador sí, cinco, a falta de todo. Por eso es que nuestro sector público es lo que más dinero se gasta en sueldos, todo esto. El sector público sí se gasta mucho dinero. Primero tenemos la ejecutiva, que todos ya conocemos, es el presidente y los ministros que él ponga, el presidente, el vicepresidente, de ahí él mismo designa ministro de Economía, ministro de Defensa, ministro de Medio Ambiente, etcétera. Esa es la ejecutiva que no es que tiene el control total, porque no es así, solo tiene una parte de participación, porque todos tienen su función. La legislativa, como ya conocemos, es la Asamblea Nacional. Por ahí pasan las leyes que deben aprobar, tienen que tener la mayoría de votos, porque si no, no se aprueba, por eso se demoran. Siempre decimos nosotros, esa asamblea trabaja de a gratis, pasan sentados y así. Pero es más por lo que se pelean entre partidos políticos que no aceptan. Tal vez uno es de izquierda y el otro es de derecha, uno quiere reformar la ley económica, el otro no quiere porque bajan las horas de sueldo, etcétera. Y ahí se pelean entre ellos y no se ponen de acuerdo y por eso es lo que más se demoran aprobando esas leyes, porque el Ejecutivo manda, el presidente manda las leyes. La Asamblea se encarga de analizar y decir apruebo o no apruebo. Ya depende de la Asamblea, si aprueba lo que mandó el presidente. ¿No ven? No es que el presidente tiene todo el poder, pero ya en el momento que la Asamblea aprueba esa ley, ahora pasa por la Corte Nacional de Justicia, el Poder Judicial. Ahí pasa a verificar que la ley cumpla con todo lo que manda la Constitución. Si es así, ya está aprobada completamente, y si no, pues le rechazan y otra vez se va a la legislativa, pues se va al presidente de nuevo para que reforme esa ley y vuelva a enviar. Además, en el Poder Judicial, como ya conocemos, también están los jueces, donde se juzgan, tal vez a los políticos, más que todo a los delitos agravantes, a los que tengan más peso, porque si nosotros, una persona mortal como nosotros, pobremente nos vamos a la Defensoría del Pueblo, o tal vez acá nomás, ahí se arreglan entre los que causaron el daño, no es que pasa más grave. Pero si vemos caso de políticos, ya hemos visto cómo se van a juicio político en la asamblea, etcétera, en las noticias, ese es el poder, le quita los derechos y se acabó. Luego tenemos el otro poder, el poder electoral que ya conocemos, el CNE y el Tribunal Contencioso del Electoral, algo así es, no me acuerdo el nombre, pero es como que un juez del CNE. Como ya vimos, este también tiene un poder solito, es decir, individual, igual que todos de una, nadie puede intervenir en estos. ¿El presidente puede intervenir en el electoral? Pues no, ellos son solitos. Ellos verifican los resultados, suben actas, así como en las anteriores elecciones, las actas que vienen de las escuelas donde votaron, las escanean y suben para que todo el mundo vea. Es público eso. Y el CNE luego proclama los resultados, así como pasó hace poquito. Y el tribunal vuelta los verifica y ya los pone en la plataforma que ese es el nuevo presidente, ese es el nuevo alcalde, los nuevos asambleístas, etcétera. Luego tenemos el otro poder que es los consejeros. Ese es el menos que se escucha, el Consejo de Transparencia y Control Social. Si vemos en las elecciones, venían al último y eran señores que nadie conocía. Más que todos ahí van la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, etcétera. Ellos se encargan de seleccionar personas para que participen por esos puestos. Es decir,
tú van a participar para el Poder Judicial, tú para el electoral, es como decir, ellos los ponen. Pues habían en las noticias, no sé si vieron de la Liga Azul, que habían cómo se peleaban, etcétera, por eso. Porque este es el poder más inútil, digámoslo así, entre comillas, porque no sirve para nada. La mayoría de personas ya lo querían eliminar. Por eso que planteaban que querían hacer una nueva consulta popular para eliminar este poder, porque no sirve de nada más que para gasto social. Luego tenemos nuestra ciudadanía y la Constitución, que como ya vimos todos estos días, todos somos los ciudadanos de esta nación, debemos respetar y hacer respetar esta Constitución. Por eso es que había marchas cuando alguien quiere quedarse en el poder más del tiempo de vida, o cuando, más que todo el ejemplo más claro, en el año 99 cuando hubo el feriado bancario. Ahí todos salieron porque en la Constitución no estaba eso, que el presidente puede cambiar la moneda, solo él. En ese tiempo, Yamil Maguad cogió y cambió la moneda al dólar y todos se quedaron ahí en la quiebra, etcétera. Pero por eso causó también la salida del pueblo. Cogieron y lo votaron a Yamil Maguad. Es como que ahí hicieron valer su derecho de respetar esa Constitución. Luego tenemos nuestros derechos y garantías constitucionales, que nosotros, como todas las personas, tenemos derechos civiles para los mortales como nosotros, los derechos políticos, eso ya es para ya la asamblea, tal vez a veces le quitan, ya no pueden volver a ser elegidos, etcétera. Esos son los derechos políticos. Los derechos sociales más van para esas organizaciones, como vemos Pachacuti, la CONAIE, por ahí se me escapan unas, pero son los movimientos sociales, solo que se enfocan tal vez en temas ambientales, etcétera. Y luego tenemos los derechos de la naturaleza, que eso sí es bueno. En casi en ningún país tienen derechos el medio ambiente. Aquí tal vez derraman petróleo así y la garantía dice que el dueño de esa petrolera tiene que pagar eso que hizo, ese mal. Tal vez al pueblo, tal vez tiene que reforestar esa zona, etcétera. Pero eso es lo bueno de nuestra Constitución, que sí tiene derechos hacia el medio ambiente. Luego tenemos nuestra participación ciudadana, como ya hablábamos en la mayoría de días, es nuestra responsabilidad de educarnos políticamente. Tenemos que tener una iniciativa popular y aquí vamos la consulta popular, que esto se utiliza más que todo para aprobar leyes. Tal vez la asamblea no quiso, digamos, el presidente mandó y nadie quiso esas leyes, pues el presidente busca otra manera, mandar a consulta y que el pueblo elija si quiere o no. Es como hace poco cuando estaba el presidente Lazo, ahí mandó una consulta popular, no sé si se acuerdan, 11 veces sí, 11 veces no, y ganó el no, la mayoría ganó el no. Ahí es como es la decisión del pueblo y no pudo reformar nada en la Constitución. Luego estaban los arrepentidos de lo que decían ahí. Luego tenemos la revocatoria del mandato, que eso es igual, la hizo Guillermo Lazo. Si nosotros ahí conocemos la famosa muerte cruzada. Ya dijo, ya me cansé, chao, patitas, porque las quiero, y se fue. Y mandó a todos a la casa. Se eliminó la asamblea, se eliminó el poder judicial. Todos estos poderes de aquí se eliminaron y tenían que elegir unos nuevos. Esa es la revocatoria del mandato, cuando toca elegir todito de nuevo. Luego tenemos la reforma constitucional que puede reformarse mediante enmienda, pues el presidente manda así normal, manda la enmienda, manda tal vez leyes para ley económica, bajar los impuestos o quitar los subsidios, eso manda. La asamblea aprueba y pasa a la Corte Constitucional y se aprueba recién, tiene que pasar por los tres poderes del Estado. En cambio, la reforma parcial, no. Esa la manda igualmente. El presidente la manda, digamos, en la ley económica, tal vez, no sé, mejorar el sueldo por hora, digamos así. Y tiene que pasar por la asamblea, pero solo se queda ahí en la asamblea. Si ellos aprueban, ya se reforma esa constitución, ese artículo. Si no, ya pues se elimina también. Tiene que volverse al ejecutivo para que haga otra reforma, pero no necesita pasar por el poder judicial porque no está modificando todito el artículo, solo está modificando ciertas partes. Y la Asamblea Constituyente, sí, ya, es cambiar todo, es lo que quieren hacer en este año, hacer una consulta popular para hacer otra asamblea, hacer otra constitución,
Y igualmente tienen que elegir. Ahí si aprueban, digamos, viene la consulta popular y todos dicen, sí, queremos una nueva constitución, así, pues después toca otra consulta popular para, digamos, que se apliquen la nueva constitución, es decir, todos los artículos van a estar ahí. ¿Usted está de acuerdo así como las demás consultas? Serían dos consultas y si por ahí gana en una el no, otra consulta. Sé que es largo el problema de cuando se crea una nueva constitución. Para finalizar, nuestra reflexión final es, como ya hablamos todita esta semana, hay que conocer nuestra constitución, hay que estar en constante aprendizaje de cómo manejo esa información para educarme políticamente. Tal vez si no conozco algunos temas, pues por ahí me educo bien para opinar sabiamente más que todo y fortalecer esa democracia y más que todo defender porque esa es como que nuestra Biblia, digámosle así. Es algo que está por encima de todos, encima del presidente, encima de todos los poderes. Es la Constitución lo que manda. Y la frase final es deber de todos defender los principios constitucionales. Por eso sí ha existido las marchas sociales, aunque a veces a unas personas no les guste, a veces debe ser útil, pero en casos que sí se tenga razón, ¿no? Porque a veces, digamos, protestas por que sube el gas, así tampoco, pero si, digamos, un presidente se quiere quedar ya cumplió sus dos mandatos, que eso establece la Constitución, y quiere quedarse otro más obligado, ahí sí no puede. Está en la Constitución que se debe ir, pues se fue, ¿ya? Dime. Pero, ¿y cómo el presidente Maduro ya cumplió su tiempo y todavía sigue ahí? Reformando la Constitución. Él en el 2020 mandó a hacer otra Carta Magna, o sea, es como que solo ese artículo donde dice que solo puede quedarse dos mandatos, Claro. le subió, puede el presidente subir a 6 años, porque él ya es hasta 2030, ya está Maduro, digamos, 6 años y puede elegirse 4 veces el periodo. No me acuerdo si ahorita yo creo que puso indefinido, pero como no la modifica toda la ley, no necesita pasar por consulta popular, solo modificó ciertas palabras de ese artículo. Es decir, ahora ya no maneja 4 años, como en todos los países. Ahora son 6, dice. No le modificó, o sea que no necesita la aprobación del pueblo. Solo necesitó pasar por la asamblea, y como la mayoría de la asamblea es igual del partido de él, aprobado y se fue a la constitución y ya está. Y se religió por 6 años ahora, no por 4. Muy guapo, se elige de nuevo. Ya después, capaz que en 2030 si es que sigue vivo, cumple esa ley, capaz que modifica y ahora pone digamos, se religen ahora por 10 años. Igual puede aprobar con su asamblea, porque no está modificando, digamos, si modificara todito ese artículo, está de acuerdo con una reelección indefinida, o sea, para siempre, ahí sí ya tendría que pasar por el pueblo, y ahí ya no ganaría. Por eso solo le modifica por tiempos, de 4 a 6 años le puso. Tal vez luego le Claro, pongas, claro, porque, o sea, igual allá en Venezuela, cuando fue los votos y todos ellos, estaban felices porque decían que iba a entrar otro presidente. Y cuando claro, ellos menos se dieron cuenta, volvió a ser el Maduro otra vez. el fraude, decían que intervino. Lo malo de allá es que no tienen el voto de allá es electrónico. Bueno o malo, se lo puede hackear, digámoslo así. Alguien entra en la computadora y pone los datos y listo. En cambio, aquí, vuelta en aunque sea precario, yo digo, pues, tenemos que modernizarnos, pero el papel, ya sigue siendo el papel, ahí tienen las pruebas. Hay urnas, las vuelven a abrir y están escaneadas esos papeles. Es como decir, aquí está mi voto, nadie lo puede romper porque ya está ahí, está escaneado y el papel existe. Vuelta en Venezuela no hay, no es que votan con papelitos, ahí hay máquinas y ya. Y y el presidente puede modificar eso y ya se queda en el poder. Eso es lo malo de ella. Y eso aplica en la mayoría de países. En Rusia, Vladimir Putin está desde el 98. Igual. Antes era de 5 años, ahorita ya el periodo de él es de 8 años. Él igual está hasta el 2030 y algo. ¿Ya? Igual en China, así, si le modificaran toda la ley, ahí sí, llaman al pueblo y el pueblo no creo que esté de acuerdo en la mayoría de casos. Pero como solo modifican cierta parte, la asamblea como es del mismo bando, lo aprueba. Eso es lo malo. Qué vaina. Ya, nada más.
Ya vamos con el deber, facilito otro. Vamos a hacer una columna, deberes en casa y deberes en el colegio. Colegio virtual, pero es colegio. Aquí, tres, mínimo tres. Si quieres poner más, no hay problema. Tres deberes en casa y tres deberes en la escuela que debo cumplir. Por ejemplo, digamos en la escuela, puntualidad. Y acá el deber en la casa, ayudar en lo que pueda. No sé, lavar platos, etcétera. Y al final ponemos una reflexión. ¿Por qué es importante cumplir con esos deberes? ¿Ya? Nada más, fácil. ¿Entendido? Sí, Comprendido, Elisa. esa es. Entonces nos vemos el día lunes. Buen fin de semana. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre del inmortal este. ¿Cuál, Kevin? Kevin, se ha ido de inmortal, creo, por ahí. ¿Serio? Ay, Dios mío. Ya, un rapeo de despedida. Pégate un rapeo para despedirse. Santiago sabe, que ponga la pista. No, con la boca, ¿sabes? Ah, Yo ya. solo soy chicapún, chicapún. Bata, le dicen ahí nomás. Ya, entonces nos vemos el día lunes. Pilas, se cuidan. Nos Se vemos. cuidan. Hacen bien. Un buen fin de semana.